Hola de nuevo. Pues hoy vamos a hablar del eterno retorno, una de las ideas más enigmáticas y más fascinantes de la filosofía de Nietzsche y quizá de la filosofía en general. Permítanme empezar esta explicación apuntando que para muchos comentaristas esta idea es la más central de toda la filosofía de Nietzsche, es decir, a donde vienen a converger las ideas de la voluntad de poder, el ejercicio de hecho de la voluntad de poder, de la superación de sí mismo, de la transvaloración de todos los valores y de la muerte de Dios. Esta sería la idea, el nudo, como va a indicar Nietzsche en Hacia habló Zaratustra, sería la idea que hace nudo en todas estas ideas ontológicas de Nietzsche, ontológicas y morales. Eso, por una parte, una serie de comentaristas opinaría eso, entre ellos, ni más ni menos, Gianni Bátimo o Gilles Deleuze, estarían de ese lado del comentario. Sin embargo, otra serie de comentaristas, otra serie de filósofos, opinan exactamente lo contrario. Es decir, que el eterno retorno es una idea banal, una idea incidental, que se le ocurre a Nietzsche en dos libros nada más, en La Gaia Ciencia, en donde empieza a hablar de ella cuando la anuncia, como el peso más pesado, el peso más grave, y obviamente en Hacia habló Zaratustra, en los pasajes principalmente de la visión y enigma, el convaleciente y la hora más silenciosa. Por ejemplo, Peter Sloterdijk ha opinado que esta idea puede quitarse simplemente de la filosofía de Nietzsche, puede extirparse y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Que todas las demás ideas y todas las demás críticas, sobre todo de Nietzsche, siguen funcionando. Si quitamos esta rara idea que solo viene a causar problemas de interpretación. Entonces, bueno, que lo diga uno de los nietzscheanos más centrales de la filosofía contemporánea, pues nos da que pensar también, ¿no? En fin, en mi opinión, creo que es una de las ideas que nos dejan más enigmas que interpretar y que debemos abordarla, ya sea nos pongamos de un lado o de otro de las opiniones de los comentaristas, hay que repasarla en sus principales eh, motivos, en sus principales preocupaciones, para poder entender precisamente de qué va una idea tan central y tan profunda como esta. Eh, Curiosamente, es de las ideas que se entiende mejor, según una perspectiva pedagógica, pero también una perspectiva reflexiva y crítica, se entiende mejor pensando qué no es, qué no es. Como en una especie de pensamiento negativo, de pensamiento que va descartando las posiciones filosóficas sobre el tiempo, sobre la historia y sobre el devenir. Curiosamente entendemos mejor esta idea del eterno retorno y es el ejercicio que les voy a proponer en esta ocasión, ir viendo algunas de las ideas principales que en la filosofía occidental se han dado sobre el tiempo, para, en un efecto de comparación de dejar fuera estas ideas, podamos penetrar en un segundo momento en la exposición primero narrativa que hace Nietzsche acerca del eterno retorno y en segundo lugar en su deriva de pensamiento y de crítica también social y política. Déjenme adelantar ese aspecto un poco, es que el eterno retorno no es simplemente una idea metafísica, una idea abstracta sobre el tiempo, sino que desde una perspectiva muy importante va a ser una idea que tiene consecuencias en el mundo práctico, consecuencias obviamente en la vida personal, en cómo uno se describe y se interpreta a sí mismo, y derivas en el mundo social y político,
porque las decisiones que pudiéramos tomar asumiendo el eterno retorno tienen esa repercusión práctica, que es la segunda parte de la explicación que voy a proponer aquí. Entonces, pues sin más dilación, comencemos con la pregunta, ¿qué no es? ¿Qué no es el eterno retorno? Habida cuenta de que todos, incluso por influencia de una cultura pop que precisamente ha popularizado esta idea, todos tenemos ya una imagen del eterno retorno. Es la imagen popularizada acerca de que lo que fue en el pasado regresará en el presente y se repetirá en el futuro, y así eternamente en una circularidad que va repitiendo una y otra vez los acontecimientos, y en esta imagen popularizada, sin escape, ¿no? Se nos plantea como un ámbito de la pura necesidad, de un puro destino que no podríamos evitar de ninguna manera, y que entonces es un círculo del eterno retorno de lo mismo. Claro, esta versión más popularizada es de la que partimos y es la que vamos a criticar aquí. Pero entonces, habida cuenta de esta imagen popularizada del eterno retorno, que aún no ha penetrado en la reflexión filosófica de Nietzsche, indaguemos qué no es, teniendo esa imagen en la mente. En primer lugar, esta es una idea de Gilles Deleuze en Nietzsche y la filosofía, y también la repite en su pequeño libro titulado Nietzsche, nada más Nietzsche. Dice él, es que hay mucho de originalidad en la idea filosófica de Nietzsche del eterno retorno, y entonces no sería, en primer lugar, no sería la antigua creencia mítica del eterno, del retorno de las cosas, ¿no? Es decir, en primer lugar, no sería aquello que indaga Eliade o que le interesa a Carl Jung. Carl Jung, un psicólogo que estudió muy bien, así habló Zaratustra, que hace un seminario larguísimo acerca de la interpretación de este libro, pero que en su idea del eterno retorno, lo mismo que Eliade, está pensando en un devenir y en una vuelta cósmica, mítica de todas las cosas. Y Deleuze dice con razón, creo yo, que no es eso lo que está planteando Nietzsche, que si acaso es la primera idea de la que parte, para después aportar algo sumamente original que tiene que ver con una repercusión personal y una repercusión social del eterno retorno, ¿no? Entonces, de entrada, pues no sería la antigua creencia mítica del retorno. En segundo lugar, partiríamos para decir que el eterno retorno no es la creación ex nihilo del tiempo. Partiríamos de la pregunta, ¿qué es el tiempo en el cosmos o en el universo, ¿no? ¿Cuándo comienza el tiempo como pasaje de la nada al mundo? Y el comienzo de lo transitorio, del devenir, para después regresar al ser como unidad, en un movimiento del cielo, de los astros, del cosmos entero, pensando que el tiempo es el pasaje del reposo absoluto a el movimiento, de la nada como reposo y un ser indiferenciado, a el movimiento de las cosas particulares que van transcurriendo y que van precisamente introduciéndose en el devenir de lo transitorio. Bueno, esta idea, que sería muy importante para los presocráticos, para Platón, e incluso para el cristianismo, la idea de que Dios creó todo ex nihilo, de la nada, pues no sería el eterno retorno precisamente. No sería este paso en el cosmos de la temporalidad, de la nada al mundo.
de la nada a la materialidad que se mueve. No sería esto. Además, en tercer lugar, no sería el tiempo como máquina de repeticiones que le interesó a Descartes. Es decir, no sería el tiempo como una magnitud extensa de un mundo mecánico, una máquina de repeticiones medibles geométricamente incluso, ¿no? Una máquina que se mueve en el sentido también del Deus máquina, es decir, un tiempo como magnitud medible de repeticiones y de repeticiones mecánicas. Bueno, pues el eterno retorno, aunque incluye la idea de repetición en el tiempo, no sería esta magnitud extensa que quiso pensar Descartes. Enseguida, no sería tampoco en la clásica definición, déjenme me regreso siglos antes de Descartes, a la explicación que Aristóteles da en la Metafísica, libro cuarto, 11 de la Metafísica, la clásica interpretación del tiempo como el número del movimiento según un antes y un después. Es decir, la sucesión de las cosas en una línea de tiempo, ¿no? Es lo que quiere pensar Aristóteles, en donde ponemos un antes, un después como medidas del tiempo y el movimiento que va transcurriendo de un momento a otro, de un lapso a otro o de una hora a otro, es lo que le llamaría Aristóteles una medida, el tiempo. Y en efecto, podemos decir cuánto dura el movimiento de un objeto a otro, de un objeto en una visión espacializada del tiempo, en realidad de una espacialización de la temporalidad. ¿Cuánto dura? 10 minutos, una hora, un segundo, en fin, y todos los traslados del movimiento según la medida de un antes y un después en una línea horizontal en la que se da la sucesión de momentos, la sucesión de ahoras. Bueno, precisamente esta es la noción de tiempo como sucesión que va a poner en cuestión, que va a poner en tela de duda Nietzsche, planteando que esta línea horizontal, que sería infinita hacia atrás, infinita hacia adelante, pasado y futuro, puede ser circular. Se dobla la curva del tiempo y se vuelve circular. Entonces, ahora pasamos a esa explicación, pero precisamente no sería el tiempo como sucesión de Aristóteles. Enseguida, tampoco sería, aunque tiene algunas similitudes asombrosas, pero no sería el tiempo como experiencia de vida y muerte en la eternidad, una eternidad ya diseñada por un gran demiurgo, un gran arquitecto, según el plan de Dios. Estoy hablando de la noción de tiempo de San Agustín, que dice precisamente en las confesiones, si me preguntan qué es el tiempo, si no me preguntan qué es el tiempo, sé qué es, pero si me preguntan qué es el tiempo, ya no lo sé, ya no lo sé. ¿Por qué? Porque Agustín está pensando en gran medida que ese plan cósmico absoluto de Dios no puede ser penetrado desde la finitud humana y no puede ser explicado, pero sí sabe qué es el tiempo cuando está transcurriendo en él según una experiencia de su propia vida y de su propia muerte. Entonces, es asombrosa la comparación que se puede hacer, la similitud que se puede encontrar entre las nociones de experiencia de vida y muerte de San Agustín y de Nietzsche,
pero van a conducir a un lugar completamente distinto. Para San Agustín, esta reflexión sobre el tiempo personal de mi propia vida y de mi propia muerte tiene que ver con asumir el plan de Dios, que sería un plan arquitectónico perfectamente diseñado según una idea de eternidad y de omnisciencia de Dios, y que yo no tendría además derecho a cuestionar. Yo ni siquiera podría conocerlo realmente, ni podría cuestionarlo por la misma razón. Pero para Nietzsche va a ser exactamente lo contrario. Esa convergencia de la experiencia de vida y muerte en el tiempo puede ser cuestionada una y otra vez, sobre todo cuando lo que se cuestiona es esa idea fantasmagórica, esa idea de pura invención, que sería esta idea del arquitecto divino que construye desde siempre lo que va a ocurrir en el tiempo, sobre todo mi vida y mi muerte, ¿no? Eso es lo que va a cuestionar Nietzsche. Y claro, si pensamos esta cuestión desde otro gran teólogo, filósofo, aunque esto sea una contradicción en los términos, ¿no? Permítanme un paréntesis, aquí sí, como dice Heidegger, pues pensar en una teología filosófica o en una filosofía cristiana es pensar en algo así como un hierro de madera, ¿no? Es una contradicción en los términos y una abominación de la ontoteología, como dijo muy bien Heidegger. Bueno, pero cerrando este paréntesis, también Tomás de Aquino, otro teólogo filósofo entre comillas, querría pensar que el tiempo es simplemente el transcurrir de las cosas, si bien Tomás de Aquino más aristotélico que platónico, pero va a pensar que es el transcurrir de todas las cosas según una eternidad ya dada por Dios, ¿no? Ya pensada por Dios. Tampoco sería, obviamente, el eterno retorno de Nietzsche, esta idea de Santo Tomás. Trasladémonos de nuevo, vamos dando saltos entre las interpretaciones del tiempo, pero por una razón que a mí me interesa, acerca de cómo dimensionamos el tiempo. Entonces permítanme este salto de siglos en la interpretación del tiempo y me traslado ahora a Immanuel Kant. Y Immanuel Kant quiere pensar el tiempo como una categoría del sujeto, ¿no? Pasamos de la idea del tiempo como eternidad divina al tiempo como categoría del sujeto, una categoría del sujeto cognoscente que es una forma a priori de nuestra experiencia del mundo, una configuración de la experiencia sensible según esta forma a priori, que junto con el espacio, darían el encuadre y darían la configuración para la experiencia sensible para que pueda completarse con las otras categorías, ¿no? Es una forma entonces de intuición sensible en el lenguaje kantiano, y entonces estaría el tiempo, digamos, arrinconado a una categoría de la subjetividad. Pierde así el encuadre nietzscheano, que va a ser ontológico. Nietzsche, si bien desprecia una metafísica tradicional acerca del ser como presencia, como sustancialidad fija, como unidad absoluta de todas las cosas, no va a despreciar una explicación ontológica u óntica ontológica, pensado desde las categorías de Heidegger, pero que esta experiencia del tiempo es algo más que una categoría de la sensibilidad, es algo más que una categoría del sujeto, quiero decir. Y entonces tampoco sería eso que quiso pensar Kant como una categoría de ordenación y producción fenoménica. No es esto el tiempo para Nietzsche, aunque por supuesto tiene que ver con una percepción del mundo, pero no es una percepción del mundo que dependa absolutamente del sujeto y sus categorías,
sino que tiene que ver con algo más. Demos un paso más hacia Hegel, y aquí va a ser muy importante decir que el eterno retorno de Nietzsche no es el tiempo o la historia dialécticamente pensadas en un avance de sí mismas que se supera, ¿no? No es el tiempo como explicación, por lo tanto, como explicación a posteriori absoluta de las cosas. Porque para Hegel, la temporalidad es la historia misma, es la historia que avanza en una tensión, ¿no? En una tensión de opuestos, que en esta tensión produce algo más, una Aufheben, que es el movimiento clave de la dialéctica de Hegel, que nos explica cómo es que se mueven las cosas por contradicción y por superación, por conservación del momento anterior y al mismo tiempo por rescate de lo mejor de ese movimiento anterior. Y así avanza la historia dialécticamente hasta llegar a un momento absolutamente perfecto, absolutamente de autosuperación de la misma historia, en donde el carácter de infinitud se plasma en ese último momento, ¿no? Es, permítanme esto porque va a servirnos para interpretar qué es el eterno retorno para Nietzsche, pero es una fuerza centrípeta como espiral, que va actuando como una espiral en el avance de la historia, una fuerza centrípeta que en nombre de la unidad de lo múltiple, en nombre de la identidad del sujeto que va asumiendo la diferencia y se la va tragando, la va asumiendo y le va incorporando a su propia identidad absoluta, y en este movimiento de espiral va creciendo, 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 hasta llegar al momento absoluto infinito. Y esta fuerza centrípeta de absorción de los entes o de toda negatividad en un momento superior afirmativo es lo que va a constituir la explicación a posteriori del tiempo. Porque es este sujeto que se explica a sí mismo en el último momento de ese devenir histórico y temporal, que puede explicar todas las cosas hacia atrás, ¿no? Puede explicar a posteriori. El tiempo entonces no es una categoría del sujeto a priori, ahí hay una gran diferencia con Kant, sino a posteriori. Un sujeto absoluto se piensa a sí mismo al final de la historia. Bueno, pero entonces, por muchas razones, el eterno retorno no va a ser esta concepción metafísica absoluta de la temporalidad de Hegel, pero principalmente, y lo vamos a ver ya en unos minutos, principalmente porque el eterno retorno es una fuerza centrífuga, es una fuerza que expulsa, no es una fuerza que absorbe la multiplicidad o los entes o la finitud en la infinitud, sino que es una fuerza cósmica, ¿sí? Pero que expulsa. Y vamos a ver entonces qué es lo que expulsa esta fuerza centrífuga. Por último, no va a ser, me remito ahora a un momento paralelo al de Hegel, que hay que pensar paralelamente, que es el momento de Kierkegaard. El tiempo no es esa experiencia, el tiempo como eterno retorno, no es esa experiencia de angustia, de reserva, de duda frente a la eternidad. No es el tiempo como temor y temblor que va a explorar Kierkegaard. No es el tiempo como angustia y reserva de un yo frente a lo eterno. No es el tiempo como duda en el precipicio de la libertad. No es ese momento de vértigo o mareo existencial que es tramposo en Kierkegaard porque no es real, ¿no? Bátimo, pero también Deleuze han denunciado la falsa estrategia kierkegaardiana,
que se anuncia como este vértigo, esta angustia, este mareo existencial frente a un infinito o frente a lo eterno, pero que se asegura de antemano en la creencia en Dios. Y entonces, por esta razón, no sería esta angustia existencial kierkegaardiana, el eterno retorno, porque el eterno retorno incluye la idea de la muerte de Dios. No es esa duda y ese vértigo existencial, pero falso al final de cuentas, porque ya está asegurado de antemano por la creencia en Dios. Y Kierkegaard sabe, en una trampa filosófica, sabe que va a llegar a la afirmación de Dios, que nunca puso en duda realmente. Que toda esta historia de Abraham dudando de si va a matar a su hijo o no y esperando la mano del ángel que lo detenga, todo eso, toda esa narración kierkegaardiana en realidad es falsa, ¿no? En realidad es falsa. Bueno, entonces no sería esta angustia frente a la eternidad de un Dios ya asegurado, sino, sí, si ustedes quieren, un temor y temblor, pero radical, porque asume que Dios ha muerto y no hay seguridades, no hay ninguna seguridad. Entonces, bueno, claro, por supuesto que hay otras posiciones de la temporalidad, pero yo quise entrar por estas para hacer un preámbulo necesario y pasar a la pregunta, ahora sí, fuerte, la pregunta de Nietzsche: ¿qué es, ahora sí, qué es el eterno retorno? ¿Qué es esta experiencia? ¿Qué es este encuentro? Vamos a ponerlo así, ¿qué es? Y la pregunta tiene que ser enfilada, tiene que ser abordada desde la perspectiva interpretativa, claro. Se trata en todo momento de una hermenéutica del tiempo, se trata en todo momento de un exégesis de enigmas, y de ahí el título de este pasaje central de la tercera parte de Hacia los Zaratustra, de la visión y enigma. ¿Qué es lo que se va a revelar? Y dice de forma central, frente a esta experiencia del eterno retorno, en su reflexión, en este monólogo que va desarrollando Nietzsche, que va desarrollando Zaratustra, ¿qué vi yo en símbolo? ¿Qué vi yo en símbolo? En primer lugar, entonces, es símbolo de algo, es símbolo. No hay explicación especulativa, no hay explicación racional, no hay explicación que por categorías y de acuerdo a una idea de causa y efecto puede explicar qué es el eterno retorno. Porque es una experiencia contingente, personal, absolutamente privada, que revela un aspecto ontológico, sí, pero también un aspecto de mi propia biografía, de mi propia historia personal, que se va a revelar aquí. Es entonces, sí, una revelación, pero también va a decir Nietzsche de forma central, y es una previsión. Es una revelación y es una previsión de algo. Es el anuncio de algo que se va a transmutar, que se va a transfigurar absolutamente, y es una revelación de un aspecto ontológico del mundo. Claro, en los términos de Nietzsche estamos hablando de la vida. Hay que entender, y hay que repetir una vez más, la vida como conjunto de fuerzas múltiples que están chocando entre sí, como combate de fuerzas que se están excluyendo entre sí en un fenómeno de guerra. Y por eso este símbolo de la guerra vuelve a ser muy importante para explicar el eterno retorno. Una guerra de fuerzas cósmicas que están luchando entre sí, que encarnan en mi propia vida personal
y me dan una previsión de algo que se va a transmutar en mí mismo y que entonces tiene que ver no con esas dimensiones de tiempo que acabamos de explicar, sino como orientación, porque estamos hablando de un símbolo, no estamos hablando de una explicación transparente, racional del tiempo, sino de algo que se va a develar en el símbolo y que entonces está cerca como orientación de la noción de tiempo como aión. Es decir, una noción de tiempo que no es la de Cronos, como sucesión de momentos o como planeación de algo que va a ocurrir en un tiempo fijado por una categoría realmente inventada acerca de cómo se mide y cómo se planea el tiempo a futuro y cómo se recuperan los momentos hacia atrás de lo que ha pasado en esa sucesión. Por cierto que esta idea de tiempo como Cronos tiene que ver con el gran enemigo que quiere vencer Nietzsche, que son las valoraciones del bien y del mal. Solo en la noción temporal del Cronos como sucesión lineal es que arreglamos nuestra vida según una planeación a futuro de lo que debo hacer bien y debo evitar como mal, una planeación racional, y una catalogación o valoración de lo que he hecho hacia atrás, en esa línea temporal, de las acciones que he hecho bien y de aquellas acciones culpables y que están lastradas por una persecución, una autopersecución de mí mismo en el sentido de culpa de lo que he hecho hacia atrás, ¿no? Y entonces, esta noción como Cronos no tiene que ver con una noción del tiempo como aión, que es el tiempo como intensidad, no como sucesión, sino como intensidad de momentos vividos, más bien en un esquema vertical de tiempo, en donde lo más potente, la potencia del tiempo, se da como una exaltación, como una expresión de una voluntad que se rebasa a sí misma y que se supera en todo momento. Se trata de la potencia de la voluntad de poder como autosuperación constante, como recreación de sí misma constante, o una intensidad de impotencia. Y entonces el esquema vertical realmente del aión tiene que ver con el momento central del eterno retorno, que va a ser el instante. Después de Nietzsche, y leyendo a Nietzsche, Gaston Bachelard va a hablar de una noción instantánea de tiempo, de la instantaneidad del tiempo, y muchos otros filósofos, entre ellos también Gilles Deleuze, va a enfatizar esto en la lógica del sentido, por ejemplo, va a enfatizar que el tiempo como potencia del aión rompe con las dimensiones realmente acartonadas y de contención del tiempo cronológico y libera fuerzas que antes estaban reprimidas u oprimidas. Es la liberación de la potencia de la vida, es la liberación de la potencia del sujeto que se libera de ciertas fuerzas malignas de impotencia. Y a eso vamos a llegar ahora. Entonces tendría que ver con el aión deleuziano, con el aión de Bachelard, con una intensidad o un instante de lo poético, un instante de lo simbólico, que se manifiesta a sí mismo y se encarna en cada momento. Tiene que ver también con el aión, pero también con la dimensión de tiempo como kairos. Es decir, el tiempo como decisión oportuna, el tiempo para decidir y para asumir lo que ha ocurrido,
pero de tal forma que se le da un viraje que Nietzsche va a relacionar con la idea de la trasvaloración de los valores. Este kairos da un viraje porque no es un simple asumir una determinación temporal, sino se trata de asumirlo en el momento oportuno y virar la acción, girarla hacia lo que uno decide para aprovechar precisamente ese momento de la forma más conveniente. Y entonces va a tener que ver, lo veremos también en unos momentos, con un momento de liberación, el eterno retorno en ese movimiento centrífugo y permanente, eterno, libera. Es un momento de aprovechamiento de la ocasión para liberar. Y por último, como orientación general, también tendría que ver con la duración que le interesó a Bergson. Estos acercamientos a mí me parecen absolutamente interesantes, ¿no? Porque se puede armar un hilo de explicación. Yo le he llamado un nexo heurístico, es decir, un nexo que inventa una relación entre dos términos que antes no existía, y un nexo heurístico para resolver un problema. La heurística es entonces una forma de resolución de problemas mediante la invención de recursos. Eso es la heurística. Y aquí lo que estamos haciendo es un nexo heurístico con la idea de duración de Bergson, porque para Bergson hay un tiempo artificial, hay un tiempo inventado, el tiempo inventado de la física, el tiempo inventado de nuestras instituciones sociales que se miden según un esquema cronológico de nuevo, pero hay un tiempo ajeno a este, un tiempo incluso contrapuesto a este, que es el tiempo de la duración, el tiempo de la duración de la conciencia que no se mide según categorías de sucesión cronológica, sino según categorías de intensidad, muy parecido a Bachelard, de intensidad de aquello que en la conciencia ocurre como un proceso de temporalidad personal, que tiene que ver entonces con procesos de memoria y de una memoria que se asume como una repetición también, pero tiene que ver también con procesos de creación ontológica. Esta duración en el esquema de Bergson tiene que ver entonces con un proceso personal de autopercepción, pero también con un proceso cósmico de renovación y de creación de lo que existe. Es precisamente su idea de duración como creación, ¿no? Y tiene algunas similitudes entonces con la idea de Nietzsche, porque también la voluntad de poder, explicada bajo los parámetros de Nietzsche, es un proceso de renovación y de creación, pero también es un proceso de autopercepción. Bueno, entonces como orientaciones generales, contestamos a la pregunta ¿qué es el eterno retorno? Con dimensiones que también son dibujos acerca de lo que es la temporalidad, es decir, no son explicaciones perfectamente encuadradas en un esquema racional de qué es el tiempo, sino dibujos y orientaciones. Quizá con Deleuze podemos decir también cartografías del tiempo. Son cartografías de la temporalidad. Acerquémonos, ya por último, acerquémonos a la explicación nietzscheana del eterno retorno desde el pasaje de la visión y el enigma y desde el pasaje de El convaleciente. En esta narración figurativa, Nietzsche quiere hablar simbólicamente del tiempo, no busca una prueba lógica, no busca una necesidad racional en la explicación del tiempo, sino precisamente una visión y la explicación simbólica de un enigma.
Y comienza entonces desde antes, desde el último fragmento de la parte 2 de Así habló Zaratustra, la más silenciosa de todas las horas, con esta narración metafórica acerca de Zaratustra resistiéndose a explicar lo que ya sabe de alguna manera, que es el eterno retorno, y se resiste a esa explicación porque tiene miedo, porque sabe que un gran acontecimiento va a ocurrir en la visión del eterno retorno, que es su propia transmutación, su propia transfiguración. Y entonces, ya desde la hora más silenciosa, encontramos una admonición de qué va a ser y un acompañamiento personal, un acompañamiento absolutamente individual y solitario acerca de qué es el tiempo. Luego, en la primera parte, en el primer fragmento de la tercera parte de Así habló Zaratustra, encontramos que el caminante quiere ascender. Narrativamente, Zaratustra va ascendiendo, quiere alcanzar la bahía del mar, porque quiere viajar a las islas afortunadas, y ahí, en esa explicación narrativa acerca de qué ocurre con los marineros como hombres de riesgo y qué ocurre en el mar como símbolo de la gran vastedad de la vida, va a ocurrir esta visión del eterno retorno. Entonces, Zaratustra aborda un barco, sube, a pesar de sus propias reservas, sube esa pendiente de la montaña, enseguida aborda un barco, en ese barco viaja un hombre que viene de las Islas Afortunadas, escuchando a ese hombre y los relatos y aventuras que tienen en el mar y en las Islas Afortunadas, va animándose Zaratustra a contar su propia visión del eterno retorno, y ahí es donde la narra efectivamente. ¿Y qué es lo que narra? ¿Qué es lo que narra? Pasemos entonces a la imagen del símbolo del eterno retorno. ¿Qué es lo que narra? Bueno, en primer lugar, en la primera parte en la primera parte de esta imagen se encuentra con el enano topo, ¿no? Zaratustra va subiendo todavía la montaña, el enano topo, que es la figura que representa el espíritu de la pesadez, que representa todo lo pesado y toda la impotencia que se le monta sobre un hombro y le va diciendo al oído pensamientos gotas de plomo, ¿no? Es decir, pensamientos absolutamente pesimistas y derrotistas, en donde le dice, no vas a poder, ¿para qué sigues ascendiendo? Y la figura central ahí es la de la piedra que se lanza al aire y cae sobre sí misma, ¿no? Y le dice entonces ese enano topo, Zaratustra, tú eres esa piedra que se lanzó que se lanzó a sí misma hacia arriba y tiene que caer. Tiene que caer. Entonces le infunde esa impotencia. ¿Para qué sigues subiendo, Zaratustra? ¿Para qué sigues subiendo? Pero entonces Zaratustra le dice al enano topo, basta ya, o tú o yo, es decir, basta ya al pensamiento represor, deprimido, al pensamiento melancólico, al pensamiento de la impotencia, basta ya, enano, o tú o yo. El enano baja del hombro de Zaratustra y comienza la segunda parte precisamente con una imagen terrorífica, que es la famosa imagen del pastor al que le está mordiendo una serpiente negra, le está mordiendo la garganta, está atrapada dentro de su boca y le muerde la garganta. Y fíjense, aquí la imagen es muy interesante, forman serpiente y hombre,
serpiente y pastor, forman un círculo de horror, forman un círculo de sufrimiento, de dolor, de horror, que está antecedido además por la imagen terrible de un perro aullando, ¿no? Un perro aullando a la luna. Parece que este fue un sueño que tuvo Nietzsche de niño, cuando abandonó su casa paterna, muere su padre y tienen que abandonar su casa, y en la madrugada escucha el niño Nietzsche a un niño aullar muy tristemente, lamentándose a la luna, y esa imagen se imprimió en él, como huella anémica incluso podríamos decir, se imprime en él y la reproduce simbólicamente cuando habla de aquello que anuncia al pastor y a la serpiente que tiene atrapada en su garganta. ¿Qué ocurre enseguida en la narración? Que Zaratustra intenta, sintiendo compasión por ese pastor, intenta zafarle la serpiente de la garganta y solo lo lastima más. Es decir, la intervención directa en el dolor de otro no compone nada, es lo que quiere decir ahí Nietzsche, y más bien lo que ocurre es que se ilumina. Aquí primera indicación importante, la iluminación del eterno retorno, una lucidez frente a lo terrible que va a ser muy importante, la lucidez o la iluminación, cuando a Zaratustra se le ocurre decirle, gritarle en realidad al pastor, muerde la cabeza de la serpiente, muérdela. Es decir, un momento afirmativo sobre el eterno retorno, con todo y su sufrimiento y con todo y su dolor. Y entonces, claro, en la narración se resuelve el asunto diciendo, el pastor mordió la cabeza de la serpiente y le escupió. Este morder y escupir es un símbolo de afirmación, es un símbolo de asunción de la vida y afirmación de sus contenidos más dolorosos. Y entonces, lo interesante, más allá de estas imágenes poderosísimas del pastor y la serpiente y el mordisco afirmativo de la vida, más allá de esto, preguntémonos reflexivamente, filosóficamente, ¿qué quieren decir estas imágenes? ¿Qué está contenido en estos símbolos? Porque es la pregunta que se hace el mismo Zaratustra cuando dice, casi al final de esta parte 2, dice, resolvedme pues el enigma que yo contemplé entonces, interpretadme la visión del más solitario, pues fue una visión y una previsión. Y esto es lo realmente importante aquí. ¿Qué vi yo entonces en símbolos? ¿Y quién es el que algún día tiene que venir aún? ¿Quién es el que algún día tiene que venir aún? Es ya una clara referencia al superhombre. Es decir, el resultado de esta transmutación del pastor en otra cosa es el superhombre. Y sigue diciendo entonces Zaratustra, ¿quién es el pastor a quien la serpiente se le introdujo en la garganta? ¿Quién es el hombre a quien todas las cosas más pesadas, más negras, se le introducirán así en la garganta? Todas las cosas más pesadas y más negras se las traga el pastor, lo están asfixiando. El nihilismo, la impotencia, el pesimismo, la moral de esclavos, la moral de rebaño, todas esas cosas que ha venido criticando Nietzsche hasta este momento de Se habló Zaratustra, están representadas por esta serpiente negra que asfixia al hombre, y el pastor es ese hombre que todavía puede tener una oportunidad de transmutación. Es decir, este pastor representa al hombre, pero no al último hombre, no a ese hombre
que ya ha perdido toda aspiración de un querer, pero como sigue queriendo querer, prefiere querer la nada a querer algo. Es el hombre nihilista, el que prefiere querer la nada a querer algo en absoluto. Bueno, pero entonces este pastor no es ese último hombre, no es el hombre del presente, que es la misma figura que utiliza Nietzsche para hablar de este hombre nihilista contemporáneo, sino ese hombre que todavía puede transmutarse en algo más. Y aquí viene lo realmente interesante filosóficamente, porque la otra parte de la descripción es este círculo en donde va a ocurrir la iluminación o la lucidez del eterno retorno, en donde Zaratustra le dice Zaratustra le dice al enano, ¿qué es lo que hemos encontrado aquí? ¿Qué significa que todas las cosas regresen una y otra vez a lo mismo? Y dice entonces, se trata del portón instante, y en la figura tenemos una calleja hacia el pasado que es infinita y una calleja al futuro, una calleja futura que también parece ser infinita. Y entonces el instante, el portón instante, está en donde confluyen esas dos callejas de forma circular. Y nace la idea entonces del anillo del tiempo, el anillo temporal. Del anillo sagrado, así lo va a decir Nietzsche de forma figurativa, el anillo sagrado en donde se encuentran pasado y futuro, y en donde puede haber, si es que se asume este instante con todas sus consecuencias, puede haber una transfiguración absoluta. ¿Qué es esta transfiguración? ¿Qué es este instante? ¿Qué es lo que se revela aquí? Es lo que tenemos que pensar, porque el ciclo o la casa del ser que se juega aquí, son figuras también metafóricas de Zaratustra, el ciclo o la casa del ser del devenir del tiempo, tiene que ver con la repetición de todo lo pasado en el presente y en el futuro. Una repetición, pero que es una repetición, como ya empezamos a decir, una repetición que libera. Y entonces, quedémonos con una última idea. Prometo un segundo momento de explicación, pero para ahora cerrar estas imágenes, preguntémonos si la calleja al pasado dura un infinito y la calleja al futuro dura también un infinito y nunca se encontrarían entre sí. Preguntemos cuánto dura un instante. Y ahí está la revelación que está buscando Nietzsche. ¿Cuánto dura un instante? Para algunos puede ser una eternidad, para otros puede ser un segundo o la brevedad del tiempo en su mínima expresión, pero una y otra, eternidad o brevedad de un instante, tienen que ver entonces con un ahora. Y este ahora temporal, este ahora del tiempo del eterno retorno, es en donde ocurre la repetición de lo mismo en un instante. Pero esta repetición de lo mismo ya no es aquello que tortura y que persigue como un destino de un pasado terrible, esa es la primera interpretación del tiempo, sino que es la interpretación del tiempo de la hora como flujo, como devenir y como multiplicidad. Flujo, devenir y multiplicidad es lo que libera este instante,
que déjenme decirlo con una última metáfora, que se otea, que no se ve con ojos racionales ni se explica según categorías de causa y efecto, sino que se otea en una iluminación, en una lucidez, cuando uno precisamente se asoma a ver qué es ese instante y se encuentra con el flujo de todas las fuerzas de lo que ha sido y de lo que será, encarnadas en un relampagueo, asumidas y relampagueantes en un instante en donde todo se revela. Se revela ese portón del instante como lo mismo, pero esto mismo no es la identidad, ni la sustancia, ni el pasado más destinal y más pesado, triste, depresivo que haya, sino este flujo del tiempo como una alegría, como una manifestación de aquello que es como un flujo constante y aquello que libera. Prometo entonces tener un segundo momento de esa explicación que voy a relacionar entonces con Deleuze, con Bátimo y con otros pensadores, pero quedémonos con 3 preguntas para abrir esta segunda parte, 3 preguntas de la paradoja del tiempo como eterno retorno, que son estas. Primero, la paradoja que se expresa así. Si todo ya está acontecido en una repetición infinita de este círculo del tiempo, si todo está ya acontecido en una repetición infinita, ¿cómo evitar pensar que no hay novedad? Que todo es lo mismo en el sentido de un destino que cierra todas las cosas a una repetición de lo mismo, en el sentido de que no hay novedad. Segunda paradoja. Si toda decisión a futuro es repetición de sí misma en el pasado, ¿cómo no pensar que se cancela la libertad? En la primera paradoja parece que ya no hay novedad de creación ni de una forma nueva de ser, en absoluto. En la segunda paradoja estamos pensando que podría desaparecer el ámbito de la libertad en una pura determinación absoluta. Tercera paradoja. Si el tiempo es lo eterno, parece que se cancela el azar como categoría absoluta y por lo tanto como inocencia del devenir. Ya no hay azar absoluto, ya no hay inocencia. Y entonces, por último, se cancela la decisión individual debida al azar de acontecimientos. Tendrá que ver esto entonces con la idea de Nietzsche, con la metáfora de Nietzsche, de que el devenir es un tirar los dados sin ninguna previsión. La tirada de dados como un ámbito de la temporalidad y de lo que puede ocurrir en el azar sin predeterminación. Pero entonces parece que está cancelada ese azar y esa falta de determinación del azar si el tiempo es lo eterno. Entonces, pensemos estas 3 paradojas. Prometo una segunda parte en donde nos metamos mucho más en el efecto liberador del eterno retorno. Y con esto terminamos. Muchas gracias por escucharme.